desde la semana pasada. Esta es la segunda vez que me toca estar con ustedes. Nos vimos el lunes pasado, donde estuvimos hablando sobre cómo es que nosotros adquirimos nuevos aprendizajes. Y bueno, mi nombre es Clara Vázquez. Les recuerdo, yo soy psicóloga y bueno, actualmente dirijo el proyecto Meyali, un lugar donde nosotros abordamos o ayudamos a potencializar habilidades tanto visuales como de lenguaje y psicológicas. Y bueno, el día de hoy venimos a hablarles de un tema que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje. El tema del lenguaje es muy extenso, muy extenso. Y bueno, el mayor objetivo es que ustedes como papás conozcan de qué trata este tema y puedan interiorizar, reflexionar, inclusive sobre eh, su propio proceso de lenguaje, que hay mucho de esta creencia de que el lenguaje es lo que hablamos y eso sería solamente uno de los elementos que tendrían que ver con el proceso del lenguaje y a su vez también poderlo dimensionar con sus hijos y que conozcan cómo es que esto va evolucionando. Como les dije inicialmente, el tema del lenguaje es bastante amplio, por lo que sí es importante aclarar que el día de hoy básicamente nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con conceptualizarlo, que es contextualizarlo, y hablar sobre los 4 elementos principales que tienen que ver con el lenguaje de una manera general y un desarrollo también de manera general para finalmente darles algunos tips de cómo trabajarlo también de manera general. Lo digo de manera general porque este va a ser un tema que estaremos abordando todos los lunes. Seguramente esto nos va a requerir entre 5 o 6 lunes, ya que cada día estaremos después del día de hoy, por ejemplo el próximo lunes, nos estaremos enfocando solamente a uno de los elementos y así durante cada semana. Sobre todo para ofrecerles información de verdad con gran contenido de valor que de verdad les pueda apoyar en las actividades que ya realizan el día de hoy. Nos va a ayudar mucho el tema que vimos la semana pasada, porque si recuerdan, nada más para hacer un resumen, quien no lo haya podido ver, seguramente está tanto en Facebook como en Instagram, donde ustedes pueden verlo en cualquier momento, valdría la pena que lo hicieran. Habíamos empezado con ese tema precisamente porque el lenguaje de alguna manera también es un aprendizaje, ¿no? Entonces, lo que mencionábamos la semana pasada es que para que se lograran estos aprendizajes se requerían de ciertos elementos como era el movimiento, un ambiente de seguridad, un lugar donde poder generar mucho juego lúdico, compañeros con quien interactuar, el tema de la alimentación, que bueno, aquí en el tema del lenguaje van a ver en qué áreas la alimentación también es muy importante. Y el día viernes mi compañera Paola les estuvo hablando sobre cómo llevar a cabo algunos de los hábitos. Esos hábitos, algunos de ellos nos van, bueno, yo creo que casi todos, pero la idea es ir guiando toda esta información hacia una línea, como una columna vertebral que ayude a que todo en conjunto permita ver a nuestro hijo de una forma más integral y darnos cuenta que de las mismas actividades que hacemos día a día, pues en realidad estamos trabajando y estimulando cuestiones como por ejemplo el tema del lenguaje. Entonces, bueno, retomaré algo de lo que mencionó nuestra compañera Paola el día viernes más adelante, que creo que es importante. De igual manera, también lo pueden encontrar en las redes sociales si no lo alcanzaron a ver el día viernes. Y bueno, ahora sí, para entrar en materia, refiriéndonos al tema del lenguaje, para mí es importante que quede muy claro que cuando nosotros escuchamos este término, a veces nos dejamos llevar por lo que tiene que ver con algo que se llama el habla. Cuando yo les menciono el habla es el cómo yo expreso una idea de manera oral. Esto quiere decir que lo que estoy haciendo, por ejemplo, ahorita es
utilizar mis palabras con ayuda de mi boca, mis mejillas, la respiración, mis pulmones, mi coordinación de todos estos órganos fonoarticulatorios, lengua, dientes, nariz, todos estos elementos que ayudan a que todo el movimiento de estos órganos que les menciono ayuden a generar entre el punto y modo de articulación un sonido, y ese sonido se pueda transformar en palabras, en oraciones o en un discurso como lo estoy haciendo en este momento. Muchas veces el habla, cuando nosotros encontramos que un pequeño o un adulto, porque yo creo que nos ha tocado ver en más de alguna ocasión que a veces hay adultos que todavía tienen alguno de estos problemas de dicción, o bueno, que en ocasiones pareciera que no se les entiende muy bien algunas letras o algunas palabras en específico. Tiene que ver con esta articulación, con este habla, este proceso mecánico que lo vamos aprendiendo por imitación, por un procesamiento auditivo y por muchos elementos. Pero bueno, el habla es solamente uno de los elementos del lenguaje. Entonces, ¿qué es el lenguaje, no? O sea, ¿a qué nos referimos al lenguaje? Porque muchas veces cuando te dicen no puede decir la R, tiene problemas de lenguaje. La realidad es que puede ser que sí, o puede ser que no. ¿Sale? El lenguaje y el habla están altamente involucrados, pero podrás encontrar niños que no tienen problemas de dicción, es decir, que se entiende lo que están hablando. Sin embargo, hay elementos que no están presentes del lenguaje y que pudieran manifestar también un problema o un retraso en el lenguaje, pero que no se alcanza a detectar porque articulan de manera adecuada. Es como si yo en este momento les empezara a hablar de la Coca-Cola que yo vi en el centro de México, de color azul. O sea, palabras que no tienen sentido, ¿sí? Esa es una forma de poder distinguir entre el lenguaje y el habla. Si por algo no queda claro o tienen alguna duda, por favor, anímense a escribirnos. Vamos a estar aquí al pendiente de sus dudas. Sí es importante que esto quede muy claro, por eso les decía que el día de hoy nos íbamos a basar solamente en esta parte introductoria, porque es importante que quede bien claro. De hecho, si tu papá o mamá tienes un cuaderno a la mano, es importante que lo escribas. Más que el aprendernos un concepto, es poder entender en dónde estamos parados. Yo les quiero poner un ejemplo. Si tú conoces los icebergs, en el mar, en donde hay un clima sumamente frío, en donde hay como hielos, como si no sé si conozcan o hayan visto la película de Titanic. En esa película el barco choca con un iceberg y bueno, lo que se ve del iceberg es la punta, que aunque puede ser muy alta, muy grande, muy prominente, es mucho más grande lo que está debajo del agua. Entonces pudiéramos dimensionar que el lenguaje es todo aquello que no se ve, pero que es importante para que esa parte que se ve, yo de repente les digo, la articulación es como de algún modo esa parte estética en donde yo ya estoy articulando palabras, está ahí presente. Entonces el lenguaje implicaría el resto del iceberg que está ahí enterrado, bueno, sí, debajo del agua y que no se alcanza a ver. Así de grande es el lenguaje, ¿no? Y como les mencionaba anteriormente, el lenguaje, en todo caso, entonces estamos hablando de un proceso que ya es intencionado, que tiene que ver con el ser humano y, bueno, para poderlo aterrizar más, involucra mucho el tema del pensamiento, ¿sí? Nuestro pensamiento está basado en palabras, en lenguaje, en imágenes y en otros elementos. Y ese pensamiento nos ayuda a regular nuestra conducta. Entonces, si yo no logro o mi lenguaje interno no está bien estructurado, mi pensamiento va a ser proporcional a ese lenguaje.
Entonces, ¿cómo creen en consecuencia que se va a encontrar la conducta de la persona, sea niño o adulto? Pues dependerá si está estructurado o desestructurado. Ahora, yo les mencionaba al inicio de que empezamos la transmisión, podemos empezar a interiorizar primero también como adultos cómo se encuentra nuestro lenguaje, porque al ser un aprendizaje es algo que se transmite de generación en generación. Entonces, muchas veces estos problemas de comunicación que pueden existir a veces tiene que ver con ese lenguaje que no, del cual a veces no damos cuenta y no analizamos, y que por eso es que los mensajes se ven distorsionados, ¿no? Por eso, y ahora que estamos en tiempos en donde estamos más cerca, de repente darnos cuenta que queremos una cosa, decimos otra y nos entienden otra, ¿no? Tanto del lado del padre hacia los hijos como de los hijos hacia los padres. Entonces, esto también te va a involucrar o te va a ayudar mucho a los temas comunicativos en pareja y en familia en general. Y bueno, dentro de los elementos del lenguaje, los 4 grandes principales son la pragmática, la semántica, la sintaxis y la fonología, que son los que vamos a estar abordando cada una de las sesiones que nos estaremos viendo aquí los días lunes. Y bueno, ¿a qué se refiere la pragmática? La pragmática es un elemento del lenguaje que lo que nos quiere decir es que es con lo que tiene que ver más a nivel como social. No sé si han escuchado hablar de un término muy común en algunas condiciones, pero que en realidad todos lo deberíamos de tener, es la intención comunicativa. La intención comunicativa es que yo esté motivado o yo quiera transmitirte un mensaje. Entonces, uno de los elementos de la pragmática tiene que ver con esta intención comunicativa. Otra forma que nosotros pudiéramos dar cuenta de la pragmática, por ejemplo, nosotros como adultos, si lo queremos dimensionar, es esta capacidad de poderme comunicar con otro de manera verbal o no verbal. Es decir, la pragmática desde que nacemos empieza a construirse. Si se fijan, un bebé cuando nace no te dice papá, mamá. Sin embargo, existen cuestiones como el llanto, el balbuceo, la mirada, que son elementos partícipes de la pragmática. Y entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven que las mamás están con su bebé y lo están alimentando, o que a veces están hablando con ellos, pareciera que el niño voltea, el bebé voltea y está atento. Eso ya empieza a haber digamos, de alguna manera una conversación y se empieza a alimentar el tema de la pragmática. En un adulto, ¿cómo se vería? Por ejemplo, no sé si han escuchado hablar que de estudiantes o de personas que a lo mejor no fueron tan buenos estudiantes, pero tenían tan buena suerte, que no es suerte, tenían muy buena pragmática, pero que eran sus relaciones personales tan buenas o tan fuertes que podían obtener a lo mejor permisos para entregar trabajos más tarde, o que encontraban herramientas y finalmente igual podían terminar algún estudio académico, ¿no? Y que cuando llega la vida laboral, realmente más que el conocimiento académico, algo que te ayuda a poder conseguir trabajo o poderte sostener en un mundo social, pues es la pragmática, porque tú eres muy asertivo en lo que quieres decirle a la persona, le permites que te comunique el mensaje, esperas un turno y vas de regreso. Otro elemento de la pragmática es el esperar turnos, el que yo pueda hablar, guardar silencio y esperar a que la persona responda y que guarde silencio para yo volver a participar. También otra forma en que podemos darnos cuenta de cómo está la pragmática, ustedes podrán hacer análisis de ustedes mismos o de sus hijos, de que, por ejemplo, en ocasiones están hablando con alguien y a veces ni les dejan contestar, ¿no? De esas personas que agarran el micrófono y no lo sueltan. Bueno, son personas que les cuesta mucho trabajo generar conversación, esperar turno para conversar. Entonces, estos son temas pragmáticos y como les digo,
Normalmente es algo que nosotros aprendemos o adquirimos en la infancia, entonces hay que poner mucha atención en cómo yo le doy turno a mi hijo para que hable y también le pongo, o sea, le voy dando la pauta para yo poder comunicarme con él. Entonces, bueno, eso tiene que ver con la pragmática. ¿Cómo se desarrolla? Pues bueno, primero tiene que haber lo que yo les comentaba, esa intención comunicativa, que el bebé tenga intención de decir algo que sí aparece en los primeros meses, es el hambre o el sueño, y entonces es cuando están llorando y la mamá logra distinguir por el tipo de llanto, el tono, la duración o por el afecto que le pone el niño al momento de llorar, que va haciendo esta modulación, que la mamá por eso no son adivinas, sino que hay una comunicación tan cercana entre ellos que de verdad esta comunicación, esta pragmática les ayuda a que la mamá pueda entender qué es lo que necesita, qué es lo que le está comunicando el bebé. Aquí es algo bien importante que no mencioné inicialmente. El tema del lenguaje es tan importante que va a ayudar a otros procesos, como lo que tiene que ver con aprendizajes académicos más adelante. Y esto lo menciono por lo que digo de la intención comunicativa y la respuesta que debe haber de parte de la mamá y del niño. Ambos tienen que aprender a conocer la mirada del otro, tanto de la mamá hacia el bebé y del bebé hacia la mamá. Es un aprendizaje que van adquiriendo con el tiempo y que va evolucionando con el tiempo. Esto, el poder tener lectura de miradas, lectura de llantos, tonos, de duración, le va a ayudar después a otros aprendizajes, ¿sí? Eso será lo esperado. Otro de los elementos de la pragmática es la imitación, que el bebé logre tener esta capacidad de imitar a la persona que tiene enfrente, que normalmente es papá o mamá o las personas que estén al cuidado del bebé. Otro elemento que está ahí es el tema de causa-efecto, que tiene que ver, vamos a regresar otra vez al tema del llanto. Tengo hambre, lloro y entonces viene mamá, entiende que tengo hambre y me alimenta, ¿sí? Eso sería causa y efecto. Y bueno, poder señalar, ahí vendría la intención comunicativa. Estos bebés, cuando antes de que empiecen a hablar, que ya empiezan a ser más asertivos o que su lenguaje, su pragmática comienza a ser mucho más complejo, empiezan a generar lo que es la señalización. Bueno, esto es básicamente la pragmática. De todos modos, la siguiente semana se va a profundizar mucho más. Esto nada más es para dar un tema introductorio. El otro tema tenía que ver con la semántica. La semántica es este vocabulario que uno va adquiriendo. Vocabulario, cantidad de palabras y poderlo tener en el contexto adecuado. La semántica es un contenido un contenido que sobre todo la mamá es la que va llenando de ese contenido al bebé. Por eso es importante que les hablen mucho a los bebés y a los niños, incluso desde que está en su pancita, es importante estarles hablando mucho, porque eso va a ayudar a que vayan generando vocabulario, que después eso va a hacer que pueda emitir las palabras, pero así inicialmente es importante, conforme va pasando el tiempo, por ejemplo, en el primer año, cuando llegan a los 12 meses, tienen un promedio de 3 a 10 palabras dependiendo de qué tanta estimulación y otros elementos estén presentes. ¿Cuáles son las palabras más comunes que empiezan a decir? Papá, mamá, agua, leche. Y básicamente cuando hemos hecho entrevistas o cuando vemos a los pequeños de esta edad son como las palabras principales. Después de eso entran las palabras que están en contexto con ellos. Coca, voy a mencionar el nombre de un perrito que recuerdo mucho de una de mis ahijadas, que es Jack, que era significativo para la pequeña. Entonces, y ahí también depende mucho de qué contexto esté, pero en la generalidad esas 4 o 5 palabras están siempre presentes en el primer año, ¿no? Y a partir de que cumplen un año a los 2 años, esta cantidad de vocabulario aumenta, ¿sí? De manera que cuando llegamos a los 3 años,
ya hay un vocabulario bastante amplio, su semántica ya es bastante grande y entonces ya empiezan a distinguir lo que conocemos como campos semánticos, ¿no? Si tú le pides colores, ya te los puede empezar a clasificar algunos colores y te los puede decir. Quizás no articulatoriamente o no correctamente pronunciado, pero a nivel de pensamiento, a nivel de lenguaje, ya lo tiene bien establecido. Ya lo demás lo va a ir adquiriendo poco a poco. Y bueno, el otro elemento dijimos pragmática, la segunda semántica, la tercera sintaxis. Esta ya es cuando los niños ya están un poquito más grandes, ya a partir de los 3 años y medio, 4 años. Y es cómo estructuro yo mis oraciones. Esto quiere decir que este pequeño ya tiene, como ya tiene más vocabulario, se fijan cómo vamos de lo más general y se va haciendo como más particular, pragmática, un tema de comunicación, social, aprendizaje, y luego semántica, vamos generando, vamos llenando de información, de palabras en el cerebro del pequeño, y luego sintaxis, le vamos a empezar a dar a un orden a esas palabras, lo que va a generar oraciones o un discurso, donde ya van a empezar a meter artículos, tiempos gramaticales, sustantivos, o sea, ya empiezan a meter elementos. Y fonología, que esto sí tiene que ver con lo que les mencionaba anteriormente, el habla. Pero para esto también la parte fonológica tiene muchos elementos. Tiene que haber, que tienen que existir todos los órganos de manera funcional, es decir, por ejemplo, que su boquita se encuentre con buen tono muscular, que esté presente, que genere movimiento. Lo mismo con su lengua, hay algo que se llama frenillo que de repente lo podemos encontrar en la lengua. Muchas veces es funcional, otras veces no, pero es lo que hace que la lengua se pueda quedar pegada como hacia abajo o que sí la pueda levantar. El que sí pueda tener una buena coordinación respiratoria. Hay muchos pequeños que por alguna situación nacen, por ejemplo, los niños que tienen paladar hendido, o sea, que tienen alguna malformación en alguno de los órganos, puede generar problemas en el habla, aunque en el lenguaje se encuentren bien. Entonces, aunque es uno de los elementos, también es sumamente importante, ¿no? Entonces, en la fonología tenemos que tomar también en cuenta cuestiones auditivas, como cómo es que yo discrimino los sonidos, mi memoria auditiva, mi secuencia auditiva. Hay varios elementos a nivel auditivo que están ahí presentes y que ayudan a generar esa retroalimentación para yo poder generar una buena articulación de palabras. El lenguaje en promedio se genera o se desarrolla en los primeros 4 a 5 años y medio de vida. Es como el promedio, hay una ventana de tiempo, pero ya es como el promedio general que se esperaría que el lenguaje vaya evolucionando. Entonces, bueno, recordemos, el lenguaje ya es un proceso más complejo, en donde el habla está ahí involucrado, pero cuando hablamos de lenguaje no nos referimos nada más al habla. Y este lenguaje tiene 4 elementos principales, que es pragmática, semántica, sintaxis y fonología. Pragmática, uso del lenguaje. Semántica, vocabulario. Sintaxis, cómo estructuro las oraciones. Y fonología, ahora sí, articulación o el habla. Espero que hasta aquí vayamos bien. Si no me pueden decir cualquier duda que tengan. Y bueno, vamos a abordar, ahorita les voy a mencionar, déjenme ver los tiempos, Ok, vamos bien de tiempo. Entonces, voy a comenzar a mencionarles cómo es que se va desarrollando el lenguaje en los primeros años de vida de una manera general. Es decir, aquí yo no voy a separar por elementos, pragmáticas, semánticas, sino de manera general para que nos estemos introduciendo al tema y nos vaya quedando bien claro. En las siguientes sesiones van a haber cuestiones que se van a ir retomando, pero para que quede muy bien reforzado, ¿sale?
Bueno, en el primer año de vida, siendo más específicos, en los primeros 6 meses, lo que vamos a encontrar es que el niño puede, o la niña, el bebé, en los primeros 6 meses pueden discriminar la acentuación, la entonación de la voz de la mamá y pueden distinguir la voz de la mamá de otras voces, ¿sí? Y eso tiene que ver porque, pues bueno, desde que están en el vientre, pues quienes más les hablan normalmente es mamá. Entonces, primero es de mamá, luego aparecerá el de papá o de las personas que estuvieron cercanas en el proceso de embarazo y en estos primeros momentos, en estos primeros meses de vida. Entonces, la comunicación se va a dar por medio de gritos y llantos. Obviamente el bebé al principio no sabe qué tiene un malestar, puede ser hambre, sueño, pañal, cualquier cosa, pero al sentir un malestar va a llorar. Conforme vaya pasando el tiempo y la mamá vaya generando este modelaje de llora y lo reviso y resulta que le falta cambio de pañal, alimento o lo que sea, el niño va aprendiendo y la mamá va aprendiendo a la par esta parte de lo que les decía, a dar lectura a lo que a las necesidades del bebé. Perdón, desarrollo, perdón, sonidos que expresan comodidad o incomodidad. Aquí ya nos podemos dar cuenta de que el bebé está cómodo o está incómodo. O sea, ya aquí hay elementos sumamente importantes que van a ayudar a generar una mejor comunicación entre mamá y bebé. Pueden reaccionar ante el tono de la voz de la mamá. Empieza a partir de los 6 meses a los 12 meses de vida, ya comienza a presentarse algo a lo que le llamamos balbuceo, es decir, esos sonidos muy bonitos donde hacen como borucas y tiene que ver con que el bebé ya empieza, eso ya son intentos de intención comunicativa y ya empieza el bebé a querer generar una comunicación con la mamá, ya le está platicando y la mamá le contesta y hay bebés que tienen o mamás que tienen esta estimulación de manera tan asertiva que les va a tocar ver bebés que están hablando y la mamá le contesta y le contesta lo que le está diciendo y el bebé queda atento, es como si le estuvieran escuchando y empieza a ver este intercambio de turnos de la conversación, que era lo que les mencionaba anteriormente. Empiezan a responder a lo primero que dicen, lo que dicen que es que sí, la verdad es que es el no. Y bueno, empiezan a responder ya cercanos al año, ya cuando les hablan por su nombre, el bebé ya es capaz de voltear a ver, o sea, ya reconocer su propio nombre, discriminación, bueno, no discriminación auditiva, pero ya empieza a ver elementos de relación auditiva y también pueden distinguir el adiós. ¿Sale? Puede empezar a repetir sonidos o palabras simples como ma, pa. Si me explico, a lo mejor no es la palabra en concreto, pero ya empiezan a intentar imitar ciertas palabras. Por eso es importante lo que les decía, hablarles mucho a los bebés porque es lo único que les va a generar retroalimentación. Si no les hablan a los niños, no hay manera de que ellos puedan aprender o lo van a aprender de una manera desestructurada. Y entonces ese pensamiento ya desde ahorita se puede empezar a desestructurar. Empiezan a realizar ciertos ademanes. Y bueno, del año al año y medio más o menos, de los 12 a los 18 meses, ya empiezan a emitir algunas palabras con sentido. O sea, que por ejemplo cuando dicen mamá es porque le están hablando a la mamá o al papá, o como les decía anteriormente que si en su vocabulario está el nombre de la mascota, que es muy significativo, pues ya empieza a estar presente, ¿no? Puede ya empezar a partir del casi llegando al año o 6 meses a estructurar oraciones de 2 palabras. Mi mamá, mi leche, o empiezan a meter 2 palabras a mamá, wow. Empiezan a generar ya ciertas oraciones simples. Responde a órdenes simples. ¿Sí? Ya aquí puede empezar a seguir pequeñas indicaciones como dame el juguete. ¿Sí? Si se dan cuenta, esto es lo esperado. Aquí podemos empezar. ¿Cómo detectamos nosotros señales de alarma?
cuando no está dentro de lo esperado. Entonces, el seguimiento de órdenes básicas y sencillas, como les digo, como dame el juguete, ya las pueden seguir, ¿sí? A partir de los 6 meses a los 2 años de edad, entre los 18 y 24 meses, aparece, a veces se alcanza a notar y a veces no. A veces es tan rápido que no es imperceptible. Hay un concepto que se llama ecolalia, que lo que quiere decir es que el niño repite lo que dice la otra persona, como arremedar, está arremedando. Pero eso es porque está aprendiendo y se está escuchando y está buscando la manera de generar una retroalimentación. Eso es parte normal que se da en esta etapa. Es algo que no debe persistir y no siempre se presenta. O es tan rápido esos momentos que ni siquiera se toman en cuenta o no nos damos cuenta y pasa, ¿sale? El vocabulario que empiezan ellos a utilizar ya es de mayor cantidad, ya estamos llegando casi a los 2 años, entonces el vocabulario ya es mucho más amplio, ya pueden generar oraciones ya más complejas y pues bueno, también comienzan el nivel de comprensión empieza a aparecer ahí. Cuando llegan a los 2 años, de los 2 a los 3 años, hay un salto muy grande, que es cuando les decimos, de hecho es cuando los niños empiezan a hacer muchas preguntas, ya empiezan a hacer pequeñas clasificaciones semánticas de elementos básicos, y es cuando más hay que leerles, cuando más hay que hablarles, ser descriptivos con ellos. Preguntan mucho qué es y es decir, mira, esto es un bote, sirve para ponerle agua, de aquí tú te la tomas y te la sirves. O sea, es darles toda una explicación porque es seguir generando vocabulario, enseñarles a cómo hacer un discurso y ellos empiezan a generar todo un bagaje en el área del lenguaje. Entonces ya tiene más elementos para poder participar en una conversación. Ya puede identificar el plural, ya puede hacer, seguir indicaciones de manera mucho más compleja. Y bueno, cuando llegan a los 3 años, miren, normalmente cuando llegan a los 3 años ya hay un boom, cada autor maneja una cantidad diferente, cuando les toque ver la parte de semánticas ya se los van a dar mucho más exacto y mucho más específico, pero ya podemos estar hablando de una cantidad de vocabulario de mínimo unas 300 palabras. ¿Se fijan el salto que dio? 300 palabras en donde ya pueden estructurar oraciones complejas, donde pueden seguir oraciones indicaciones mucho más complejas, ya tienen mucho más conceptos, ya pueden pedir, decir lo que sienten o lo que quieren, ya pueden empezar los berrinches, porque también ya pasaron por el proceso de control de esfínteres. Entonces, para los 3 años el lenguaje ya está en su mayoría ya bastante asimilado. Ya a partir de este momento mucho lo que hay que refinar es el tema de sintaxis y el habla con algunas letras. Entonces muchas veces cuando vamos y pedimos apoyo en el tema del lenguaje lo hacemos a los 3 años porque desde la parte médica nos dicen que tienen hasta los 6. Sí, hasta los 6, pero a los 3 años se fijan todos los procesos de lenguaje que ya pasaron y que están ahí presentes. O sea, nosotros antes de los 3 ya podemos detectar si algo no está dentro de lo esperado para la edad. Sí, a veces a los 3 años hay niños que todavía no adquieren la cantidad de vocabulario necesario o que no tienen los elementos. Y es un tema que yo a veces les digo, a veces hasta por prevención, hacer una revisión preventiva, porque en esta etapa, como las exigencias académicas todavía no son tan complejas, pasan desapercibido. Pero cuando hay elementos del lenguaje que no están bien establecidos o no están dentro del esperado, cuando llegan a la edad de 5, 6, 7 años, cuando empiezan con procesos como lectoescritura, si su lenguaje no está bien desarrollado, le va a costar trabajo adquirir la lectoescritura, ¿sí? Aunque hable bien. Por eso les menciono esta parte de sí tomar en cuenta
que hay muchos elementos, y no es que hasta los 6 años, si no lo adquirió durante los primeros 3, 4 años, cuando llega a los 5, de la nada va a aparecer el lenguaje. Quizás sí las palabras, pero no el lenguaje. Y digo quizás porque luego encontramos historias extraordinarias, ¿no? Pero hay que pensarlo bien en este tema. En esta etapa, entre los 3 y 4 años, aparece un elemento que es normal. No se asusten, papás, si les sucede. Los niños pueden presentar algo que les llamamos disfemia o tartamudez. Y esto es como la ecolalia que les mencioné a los 2 años. No a todos los niños les pasa, o es un periodo corto el que les sucede, no permanece, ¿sí? Y eso es porque ya están empezando a coordinar su ritmo. El ritmo les ayuda a que puedan tener una mejor coordinación respiratoria, de pensamiento, y fluyan las palabras de manera adecuada. A esta edad, como ya dieron un salto de cantidad de vocabulario y dieron un salto de comprensión, pues puede generar que por un momento generen ese pequeño como descoordinación y generen algo que se llama como tartamudez. Y bueno, llegando a los 4 a 5 años de edad, pues la cantidad de vocabulario aquí ya se vuelve exponencial, ya hay más de 1500 palabras en el vocabulario de niño, o es lo que debería de haber. Ya estructura oraciones de más de 5 palabras, ya puede seguir indicaciones, puede dar indicaciones, ya puede definir conceptos. Si tú le preguntas qué es un celular, te podría decir qué es, para qué sirve, hacer toda una descripción. Ya puede usar las conjunciones como cuándo, por qué. Puede responder preguntas ya complejas. ¿Qué harías si te caes o si ves a un niño que se siente mal? Ya puede responder ante esas situaciones. Y bueno, pero si se fijan, aquí ya no estamos hablando del habla, ya la parte articulatoria, ya esa parte de las palabras, de la expresión de las palabras ya está muy asimilada. Si acaso la R en esta etapa es la que no podrá decir de manera adecuada, pero bueno, ya en el proceso de 4 a 5 años, ya es algo que debe de estar presente. Hasta aquí el tema del desarrollo general del lenguaje. Y bueno, por último, me gustaría mencionar cómo podemos estimular al lenguaje de manera general. Ahorita no me voy a referir a este ejercicio para esta edad, porque eso lo iremos viendo cada semana. Hoy solamente son tips generales, pero que desde hoy ya los pueden empezar a aplicar, y que simplemente con esos ejercicios ustedes se van a dar cuenta de cómo ir reforzando. Si aunque tu pequeño habla bien, aunque esté dentro de lo esperado, pues bueno, seguirle ayudando en las otras áreas, como lo mencionamos, la pragmática en el uso del lenguaje, la semántica en llenarle de vocabulario a nuestro pequeño, en la sintaxis, que vaya generando sus pequeñas oraciones, y en la fonología, que vaya expresando mejor sus palabras. Y bueno, una de las más importantes y que suenan como básicas, pero que en realidad son las que de repente estacionan más un proceso del lenguaje, es no adivinarle a un niño lo que quiere decir. Muchas veces los niños utilizan la señalización, que es normal hasta cierto punto, pero uno tiene que hacer algo que se llama modelaje, que es decirle, si el niño lo que quiere es la leche, es decirle, leche, y que el niño intente repetir la palabra, porque muchas veces señalan y antes ni siquiera de preguntar le pasan la leche, porque ya lo saben, por por la pragmática y por el grado de comunicación que tienen. El tema es que recuerden que el tema del lenguaje también es algo muy a nivel social. Entonces, conforme esto se vaya reforzando, le va a costar más trabajo o menos motivación va a haber para poder hablar o decir algo. Entonces, ahora es momento de que observes si realmente cuando el niño señala, tú le estás haciendo un modelaje, o si le estás pasando las cosas sin ni siquiera preguntar o pedir que intente decir la palabra o lo que quiere o necesita. Hablar viéndolos a su nivel. De repente, cuando un niño pregunta o habla y les hacemos correcciones, que también la forma de hacer correcciones hay que tener mucho cuidado,
hay que fijarnos, uno en sí responderles y siempre buscar quedar a la altura de ellos, porque muchas veces les respondemos, pero estamos haciendo otra cosa y entonces al momento de responder el niño no te puede ver a los ojos, no te puede ver tu boca, no puede aprender cómo se debe de decir y finalmente muchas veces no hay una comunicación, no hay una respuesta al mensaje. Sí, nada más una respuesta automática en donde el niño no está recibiendo una retroalimentación como debe de ser. Entonces, cuando el niño te esté preguntando algo, esté pidiendo algo y quieras que se vaya autorregulando, es ponerse a su nivel y responder para asegurarnos que te esté viendo tu expresión facial, tu forma de decir las cosas y que sea realmente lo que él te quería decir, porque muchas veces ustedes saben que hay niños que confunden una palabra por otra y tú le respondes por la palabra que te preguntó y no por la que te quiso decir. Entonces hay que tener poner mucha atención en ese tipo de situaciones. Eh, Hay que responder a sus preguntas. Es muy importante. Sé que es complicado porque a veces hay muchas actividades en el día, pero hay que procurar sí responder. Hay mucha tendencia ahorita a utilizar el teléfono o la computadora u otros elementos, pero esos elementos no responden, no generan retroalimentación. Entonces, el tema del lenguaje no se está estimulando. Es importante responder sus preguntas porque ahí tú estás ayudando con su pragmática y su semántica y con los 4 elementos que ya hablamos. El tema que yo les mencionaba del modelaje es importante, es siempre evitar decirle a un niño, así no se dice, está mal dicho, a ver, repítemelo. Es mejor hacer un modelaje. Es, mamá, quiero sopa en lugar de sopa. Ah, lo que tú quieres es sopa, aquí está. Hacer un modelaje. Por eso me bajo a su nivel para que vea cómo lo tiene que decir. Y entonces vamos a recordar lo que decíamos, que haya un ambiente de seguridad en donde el niño pueda sentirse con esta seguridad de hablar y equivocarse porque va a haber alguien que le va a modelar. Si siempre le estamos diciendo así no se dice, tú no puedes, o hablas como chiqueado o lo que sea, pues el niño, lejos de motivarse o sentirse en un ambiente de seguridad, lo va a dejar de hacer. Y otro de los hábitos súper importantes que yo recomiendo mucho y fue de lo que mencionaba nuestra compañera Paola es el tema de la lectura. Y eso se puede hacer desde que están bebés y todo el tiempo, ¿no? Y como decía mi compañera, no tiene por qué ser en la noche, puede ser en cualquier momento del día, ni siquiera tiene por qué ser diario ni tiene por qué ser durante una hora. El tema es que hay una constancia y que tú delimites esa parte, porque eso le va a ayudar a generar vocabulario y a que pueda emitir mejor las palabras. Es un tipo de modelaje y además va relacionando al niño la imagen con lo que tú le estás diciendo. Entonces, esos serían algunos tips. Espero que les sea funcionales. Y bueno, por el día de hoy sería todo. Me gustaría ver un poco de sus comentarios. Y bueno, ¿dónde inicia? Muy bien. Hola, nenita. Dice, ¿en qué momento podríamos detectar que el bebé no está teniendo un desarrollo normal a su ritmo en su desarrollo común de comunicación? Miren, como yo les explicaba hace un momento, vamos por etapas, pero no nada más es en la buena emisión de la palabra. Cuando tú ves que un niño no puede seguir indicaciones, que no se puede regular en su conducta, o que, por ejemplo, no puede emitir bien las palabras después de que tiene 3, 4 años, que la gran mayoría todavía no las dice, bueno, o que no se le entiende al 100%, pues bueno, estaríamos hablando de algunas señales de alarma. Habría que verlo en particular, pero sí, siempre se puede detectar desde el año y medio inclusive. Si al año y medio no ha dicho más de 3 palabras, pues ya es una señal de alarma. Aunque después las adquiera, que es algo bien importante, que luego me dicen, bueno, ¿qué pasa si no lo tiene pero después lo adquieren? Sí, adquieren el hablar bien, pero su lenguaje habría que ver cómo se encuentra estructurado, ¿sí? Es parte normal del aprendizaje del lenguaje. Es parte normal del aprendizaje del lenguaje. Se requiere el lenguaje para que haya aprendizaje. Mi hijo apenas logró pronunciar la R, pero la palabra carro la pronuncia bien y cuando dice caro lo cambia, dice calo.
Sí, esos son ya problemas o bueno, no problemas, ya son dificultades en el habla por un tema de articulación. Puede pasar, a veces pasa que dicen letras mucho más complejas y otras más simples no las logran decir. Eso es porque de repente quedan como huequitos, que era lo que les decía. Este, es importante que todo vaya a la par para que no generen esos pequeños huecos, pero hay que estarle haciendo el modelaje y cuando llegamos al tema de articulación y cómo estimular eso, les van a ir dando ejemplos. De cualquier manera, te puedes comunicar con nosotros de manera personal para ver si podemos ayudarte de un poco más específico y personalizado para actividades con ese fonema en particular. Esas son las dudas, ¿verdad? Saludos a Paola, a Fátima, a Liliana. Ah, y me preguntan cómo se puede trabajar la tartamudez. Me gustaría, porque la tartamudez es todo, nada más para la pura tartamudez requeriríamos otro tema, lo que les decía, el lenguaje es muy complejo. Sin embargo, elementos que pueden ayudar para la tartamudez son cuestiones que te ayuden con el ritmo. Por ejemplo, ponerles canciones que ayuden, canciones donde se manejen ritmos rápidos y suaves, les va a ayudar mucho, donde puedan bailar. Acuérdense lo que les decíamos el lunes pasado, se requiere de movimiento y coordinación en el cuerpo, porque en lo más fino que es al momento de emitir, pues nos puede costar trabajo. Entonces ponerles canciones les ayuda muchísimo, ayudarlos a cantar o que por ejemplo hacerles ejercicios de relajación, ayudarles a que cierren los ojos, a que respiren profundamente y vayan aprendiendo de su respiración. Y saludos a Pau. Y me parece que ya es todo. Muchas gracias por sus comentarios. Espero que haya respondido alguna de las dudas. Si no, por favor, no sean malitos. Comuníquense de manera personal. Bueno, o sea, ya por inbox. Y ya, pues de manera privada y pues irles ayudando un poquito más para que vayan estimulando desde casa. ¿Sale? Pues les agradezco mucho. El día miércoles estaremos con mi compañera Cintia Quintero, donde estaremos hablando sobre educación inclusiva. El día viernes me vuelven a encontrar a mí con el tema de visión y aprendizaje. Muchísimas gracias, nos ayudarías mucho, nos gustaría que nos siguieras por nuestras redes sociales y que nos dieras like a nuestra página. Que nos vemos próximamente y bueno, saludos, que estén muy bien, hasta luego.